A las personas que les he contado mi historia, me han considerado como un loco. Solamente me ignoran o me dan por mi lado. Pero agradezco que existan espacios como este y sobre todo agradezco a Diego por compartir mi caso con ustedes. Hace un par de años, justo antes de que iniciara la pandemia, fue que compré mi primer dispositivo de Alexa. Me gustaba jugar con él y hacerle preguntas de todo tipo. Y como para ese tiempo ya había muchos rumores de que las Alexas estaban malditas y que podían ocurrir cosas extrañas y paranormales con estas, yo siempre buscaba preguntarle cosas como ¿cuándo sería el fin del mundo? ¿O cuándo llegaría el día de mi muerte? Todo ese tipo de cosas, así que el dispositivo no me daba realmente respuestas que yo esperaba, pero para mí aquello era solamente un juego. Pero también me gustaba mucho usarlo por las noches justo antes de ir a dormir. Recuerdo que yo tenía 13 años en ese entonces, y como mi madre solía viajar mucho, en muchas ocasiones yo me quedaba solo en la casa junto con mis hermanos, o a veces una prima que era más grande que nosotros le encargaban que nos cuidara. Mi madre viajaba porque siempre iba a otra ciudad para comprar ropa. La traía a la nuestra para venderla entre sus contactos y en algunos de los tianguis locales. Una noche recuerdo que ella nos mandó un mensaje de que ya venía de regreso de su viaje y que al amanecer ya estaría en casa. Eso nos tranquilizaba porque mi madre siempre sabía poner en orden todas las cosas y entre mis hermanos y yo ya teníamos un desastre. Nosotros no teníamos papá y su ausencia de verdad que se sintió mucho. Esa noche mi prima Lucía nos mandó a mis hermanos y a mí a la cama y ella se fue a dormir al cuarto de mi mamá. En mi habitación yo me acosté en mi cama y justo al lado de esta se encontraba la de mi hermano Alberto. Esa noche estábamos escuchando por gusto mío un podcast de terror en el dispositivo de Alexa y como a mi hermano siempre le daba miedo, recuerdo bien que él me dijo: «Ya págale a eso, Rodrigo, sabes que me da miedo. Acuérdate que mi abuelita siempre decía que si escuchábamos cosas malas o si veíamos películas de terror, podríamos atraer fantasmas o a los muertos». Yo no hice caso a mi hermano y solamente le bajé un poco al volumen. Me recosté y contemplé la poca luz que entraba del exterior por una de las hendiduras de la cortina. Esa luz se proyectaba sobre unas cosas que había en el mueble y me quedé ahí observando. Con el audio me fui arrullando poco a poco, hasta que no sé en qué momento me quedé completamente dormido. Recuerdo que estaba yo soñando muy a gusto, pero de repente un sonido me despertó. Cuando abrí los ojos me sentía confundido. No sabía qué estaba pasando. Intenté levantarme, pero no podía. Mi cuerpo estaba muy pesado. Me comenzó a entrar mucha desesperación. Traté de mover mi boca para llamar a mi hermano y hacer que me ayudara, pero no podía ni hablar, apenas y podía respirar. Me dio mucho miedo aquello. Mi corazón estaba a punto de reventar y comencé a sentir mucho frío también. Pero lo peor de aquello es que ante mi inmovilidad, aquella bocina de Alexa de pronto se prendió y comenzó un sonido a salir de esta. Era un sonido distorsionado, pero después le siguió una extraña voz. Ayuda, ayuda, por favor, Dios mío. Con el movimiento de mis ojos, yo veía cómo esa bocina estaba emitiendo esos sonidos, y sobre todo esa voz que me aterraba mucho. Y no fue la única vez que la escuché. Aquella voz y los sonidos volvieron a sonar otra vez. Ayuda, ayuda, Dios mío, ayúdame. Cuando lo escuché por segunda vez, caí en cuenta que esa voz me era muy conocida. Me dieron muchos nervios. El miedo no podía ser más grande, porque caí en cuenta de que esa se trataba de la voz de mi madre.
Ella pedía ayuda como si se encontrara en grave peligro. Con mayor razón, traté de levantarme para ver qué ocurría, pero por más esfuerzos me era imposible hacerlo. De un momento a otro el sonido de la bocina se apagó y no me quedó más que empezar a rezar, a pedirle a Dios que me dejara despertar. Yo quería recobrar mi movimiento, así que cerré los ojos y comencé a recitar un Padre Nuestro, después otro, y cuando menos esperé, de un sobresalto me levanté de la cama, hice un grito muy fuerte y después corrí a prender la luz. Mi hermano abrió los ojos y me preguntó que si yo estaba bien. Yo no sabía si contarle lo que me había pasado, porque él era más chico y quizás se burlaría de mí, porque yo siempre me las di de muy valiente. Rápidamente fui a donde estaba la bocina y comencé a revisarla, pero ésta se encontraba completamente apagada y desconectada. Estaba completamente muerta. Era imposible que de ahí hubiera salido aquella voz que me estuvo atormentando momentos atrás. No había forma. Me senté en la cama y estaba temblando de las manos. Me recosté y mi hermano apagó la luz de nuevo. De inmediato me entró el miedo, pero me tenía que hacer el valiente. Cerré los ojos y me puse a rezar. Recuerdo que en ese momento me prometí no volver a escuchar cosas de miedo por las noches. Me perdí en el sueño nuevamente y volví a abrir los ojos a las 7 de la mañana. Esto por el ruido del despertador. Había que ir a la secundaria y debía meterme a bañar, pero en eso, cuando bajé a prender el boiler, en la sala se encontraba mi prima Lucía llorando y también su papá, mi tío Alfredo. En cuanto me vio, me dijo: «Qué bueno que despertaste, Rodrigo. Es necesario que hablemos. Es que, fíjate que acaba de pasar algo que no te lo puedo ocultar. Es muy importante». Mi tío me pidió que me sentara en el sillón y comenzó a decirme: «Se trata de tu mamá, Rodrigo. Es que ella por la madrugada sufrió un accidente en la camioneta en la que viajaba. Su vecino, don Carlos, que era el que iba manejando, perdió los frenos en una curva y se salieron de la carretera. Solo sobrevivió doña Consuelo, la esposa de don Carlos, el señor que manejaba. Lo siento mucho, Rodrigo. Me duele darte esta noticia, pero tu mamá está muerta». Yo comencé a llorar con mucho dolor en mi corazón. Era una terrible noticia, y cuando mis hermanos se enteraron fue peor. Ellos estaban destrozados. Hasta la fecha aquello de verdad que nos cambió mucho la vida, porque prácticamente quedamos huérfanos y fuimos adoptados por una de mis tías. Sé que en esos momentos teníamos mucho miedo de no saber cómo íbamos a enfrentar la vida, pero también reconozco que lo más extraño que tengo de aquellos recuerdos fueron esos momentos en los que a través de la bocina de Alexa logré escuchar los gritos de pánico y de terror que vivió mi madre en sus últimos instantes de vida. Eso nunca lo olvidaré. No sé cómo es que pasó aquello, pero ahora sé que fue real. Y a partir de ese suceso, sé que los fantasmas, las apariciones y todo lo que está más allá de la comprensión siempre buscará una manera de comunicarse con nosotros, ya sea para darnos mensajes o simplemente para hacernos saber que están ahí y que nos esperan para que sepamos lo que existe más allá de la muerte. Por eso, aunque muchos no me creerán, yo solo les recomiendo que antes de dormir apaguen sus Alexas o bien que las guarden fuera de la habitación, porque nunca se sabe si una entidad del más allá pueda usar ese aparato para manifestarse ante ustedes. Mi nombre es Regina y quiero compartir un relato paranormal con ustedes, en el cual también está involucrado uno de estos dispositivos de Alexa. Yo en sí nunca fui muy fan de la tecnología, pero hace un par de años mi novio Toño me regaló una de esas bocinas. A él sí le gustaba mucho todo lo de la tecnología y cuando me regaló aquella bocina me la instaló en mi cuarto. Yo vivía sola en mi casa, así que las únicas veces que la usábamos era cuando él me visitaba. A mí en lo personal no me hacía sentir cómoda hablar con un aparato, mucho menos cuando estaba sola. La verdad me daba miedo. Mi novio iba 1 o 2 veces a la semana a visitarme,
y siempre ponía las canciones que más nos gustaban, sobre todo una que era especial para nosotros y que era símbolo de nuestro amor. Aquella canción siempre la escuchábamos, sobre todo al momento de hacer el amor. Esa canción la llevábamos ya prácticamente encarnada en la piel, en el corazón. Pero muchas veces el amor no es para toda la vida. En ocasiones, por obra de cosas indeseables como la traición, se terminan las relaciones, o a veces simplemente porque el amor se acaba. Pero en nuestro caso, la ruptura vino provocada por la tragedia. Una noche que esperaba yo a Toño en mi casa, porque iba a visitarme, estaba yo cocinando algo, y de pronto se escuchó un sonido muy fuerte, un estruendo, algo así como un disparo. El ruido de aquello fue muy fuerte, pero era común que en el barrio donde vivía hubiera peleas o asaltos, así que seguí con lo mío. Minutos después vi que las luces de las patrullas se dejaban ver, y también a mucha gente que se escuchaba cómo ya iba de metiche a ver la escena de aquel que aparentemente era un crimen provocado por el disparo que se había escuchado. La verdad es que me preocupé por Toño, así que comencé a marcarle. Lo hice una y otra vez, pero él no contestaba, y eso me empezó a poner muy nerviosa. Me daba terror que algo le hubiera pasado, así que salí rápido de la casa y fui siguiendo a la gente que caminaba hacia el lugar del incidente. Fue terrible cuando ya a unos metros de distancia me fui metiendo entre las personas y ahí vi tirado el cuerpo de mi novio. Tenía los ojos en blanco y un charco grande de sangre bajo su cuerpo. Solté un grito y corrí para abrazarlo, pero la policía no me dejó pasar. Les dije que era mi novio. Me puse histérica y uno de los oficiales me llevó a donde no había gente y me pidió que me calmara. También me preguntó si tenía el dato de algún familiar de Toño. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Me dolió mucho ver cómo subieron a mi novio a la camioneta del forense y se lo llevaron ya sin vida. Días después, cuando se supo la versión de los hechos, resultó que unos tipos abordaron a mi novio con malas intenciones. Se trataban de asaltantes, quienes le pidieron sus pertenencias, pero Toño nunca fue dejado y se puso al tú por tú con ellos. Como él sabía de defensa personal, él creyó que podía vencerlos, pero uno de esos tipos sacó una pistola y sin piedad le disparó a mi novio en la cabeza. Fue de esa forma que le arrancó la vida. Aquella noche yo regresé a casa muy triste, y después del funeral y del entierro, tuve días muy malos. Yo no quería comer, tampoco salir. No fui al trabajo en varios días y me aislé por completo. Al par de meses comencé a salir un poco con la familia, sobre todo con mi madre, quien era la más afectada por mi estado. Poco a poco fui retomando mi vida, pero recuerdo bien que un 8 de agosto, que es cuando cumplíamos años de novios Toño y yo, estaba yo poniendo unas flores en un altar que le hice en mi casa. Aún estaba reciente lo de su muerte, y me encontraba yo sola y muy triste. La verdad es que mientras hacía todo aquello, la sensación de que yo lo extrañaba era muy grande. Esa tarde recuerdo que estaba lloviendo, hacía frío, y mientras yo arreglaba aquel altar, recuerdo bien que escuché que alguien me tocó a la ventana. Me sorprendí de aquello y fui a ver quién era. Pensé que se trataba de algún niño travieso que jugaba a molestarme, pero al no ver a nadie, me regresé para seguir con lo del altar. Pero en cuanto llegué a la sala, justo en ese momento, se fue la luz. Quedé a oscuras casi por completo. La luz de la tarde aún dejaba entrar poca iluminación, y el resto lo iluminaban las velas que le puse al altar. Me comencé a poner nerviosa. Me sentía acechada, observada. Supe que no se trataba de una casualidad lo que estaba pasando, ni lo de que me tocaran la ventana, y mucho menos el que se hubiera ido la luz. Una sensación de soledad, de vacío, me empezó a llenar el pecho, tal y como lo sentí el día del funeral de Toño. Así se sentía ese día que me encontraba sola, con una tormenta encima y peor aún, con algo que me acompañaba desde el más allá.
Recuerdo que me paré enfrente del altar a Toño y cerré los ojos. Después comencé a rezar. Pedía yo a Dios para que Toño estuviera bien. Recuerdo que yo, con un valor que no sé de dónde saqué, comencé a decirle: Toño, dime que estás bien ahí donde te has ido. Tu muerte fue injusta. Eso todos lo sabemos. Aún te sigo amando. Pero también quiero que me digas, si es que no has podido descansar en paz, házmelo saber. Y de verdad que voy a ver cómo te ayudo. Yo solo quiero que descanses, porque es lo que mereces ahora. Debes saber que esta situación de incertidumbre me está matando. Cuando terminé de decir aquello, recuerdo que abrí los ojos y terminé de hacer aquellas súplicas, cuando en eso por fin regresó la luz. La sala se iluminó, el refrigerador se encendió de nuevo, pero también hubo algo más. De mi habitación comenzó a sonar música, pero no cualquier canción, sino que se trataba de la canción que era el emblema de amor entre Toño y yo. La bocina parecía estar poseída o no sé qué, pero me dio mucho miedo. Yo nunca la usaba y desde que Toño murió, el aparato se quedó arrinconado y lleno de polvo. Me quedé helada escuchando desde la puerta. No podía yo con eso, así que no me quedó más remedio que salirme de la casa. Caminé tapándome con una sombrilla hasta que llegué a la tienda que estaba justo frente a mi casa. Desde ahí le marqué a mi madre y le pedí que me dejara dormir con ella. Mientras iba en el taxi, contemplaba la lluvia y también me preguntaba qué me estaría pasando. Tenía miedo de estar incluso enloqueciendo. Cuando llegué a casa de mi madre, ella se sorprendió porque me vio muy pálida. Tuve que contarle todo lo que pasó y ella se preocupó mucho. Me pidió que me quedara con ella por unos días en lo que veíamos qué hacer. Mi madre siempre fue una persona de mucha fe, así que andaba muy metida en esas cosas de la iglesia, razón por la cual tenía una amistad cercana con el sacerdote. Al día siguiente fuimos a buscarlo y le pedimos a ese padre que nos ayudara con la situación, y hasta eso, muy amable, el señor padre accedió. Esa misma tarde, aquel padre con su sotana, con su agua bendita, llegaría a la casa de mi madre, y fue ahí que lo llevamos hasta el lugar en el que mataron a Toño. El padre en el camino nos había contado que él creía mucho en esas cosas de fantasmas y de apariciones, sobre todo en el de personas fallecidas que no lograban descansar. Así que en cuanto llegó y se paró en el lugar donde mataron a Toño, el padre no nos dijo nada, pero se notó de inmediato que algo percibió, porque hizo una cara como de asustado. Inmediatamente él comenzó a rezar, a poner agua bendita y a pedir para que Toño descansara en paz. Estuvo así haciéndolo por un par de minutos, y yo sabía que eso funcionaría, porque cuando el padre terminó, mucho aire comenzó a golpearnos. Aquel aire era tan fuerte que comenzó a abrir las nubes, y de tener un cielo nublado, de entre un par de nubes se dejó filtrar un hermoso rayo de luz. Sabía yo que Dios estaba de nuestro lado y que por fin Toño descansaría en paz. Mi madre también pensó lo mismo, y de esa forma le agradecimos al padre y nos retiramos a casa. Esa misma noche decidí ya ir a mi casa de nuevo para retomar mis asuntos. Mi madre me pidió que solamente tuviera cuidado. Cuando entré a mi casa, ya se había nublado nuevamente y comenzó a llover. Hice lo que tenía que hacer y me fui a la cama para dormir. Recé un poco porque tenía miedo. Más tarde me desperté en la madrugada porque necesitaba ir al baño. Cuando terminé pasé por un poco de agua y recuerdo que al entrar de regreso al cuarto, escuché que algo se cayó del mueble donde tenía la televisión. Como la luz estaba apagada, no vi bien qué era, pero al encenderla, vi tirada la bocina que me dio Toño. Estaba en el piso y se había quebrado. Había varias de sus piezas esparcidas por todas partes. Me dio mucho miedo nuevamente, porque no había razón para que aquello se hubiera caído.
Seguramente alguna entidad la tumbó. Salí corriendo rápido para la sala. Me arrimé a una cobija y me acosté con la luz prendida para tratar de dormir nuevamente. Ese sería el último incidente que tuve de tipo paranormal después de la muerte de Toño. Los restos de aquel dispositivo de Alexa los boté a la basura, confiada en que mi novio fallecido ya estaría descansando en paz. Quiero pensar que así es, porque de esta forma yo estoy tranquila y puedo seguir con mi vida. Pero lo que concluyo de este relato es que a veces las cosas que han pertenecido o que se vinculan con un fallecido pueden servir como ventana para que éste vuelva al mundo y se manifieste después de la muerte, o al menos así ha pasado en este mi caso que les he relatado. Si tú tienes un relato para compartir, puedes hacérmelo llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o al WhatsApp que estarás viendo en pantalla. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.